Lecturas de la 21ª semana del tiempo ordinario, sábado 31 de agosto de 2024. Jesús nos invita a administrar con fe los bienes que Dios nos ha regalado. Catholic Impact. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Fíjense en su asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que ustedes estén en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 32. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 14 al 30. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira,
he ganado otros 5. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, sabía que eras exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pablo había partido de Atenas después de una experiencia de fracaso con los filósofos griegos. Ahora, en Corinto, él trabaja con la comunidad de los más necesitados. En esa doble experiencia crece la convicción de que Dios eligió preferentemente a las personas más necesitadas, simples y marginadas, pues en la debilidad, donde se manifiesta la fuerza de Dios, está el amor de Dios. A partir de allí, sigue la argumentación a través de un juego de contrarios o antítesis. Quiere expresar que hay una contradicción entre el proyecto de Dios y el proyecto humano. La cruz parece una locura, una señal de debilidad, un camino de perdición. Pero Dios lo transformó en sabiduría, en señal de fuerza y camino de salvación. En el final, Pablo aplica sus consideraciones al caso concreto de la comunidad de Corinto, donde esa realidad puede ser constatada. El apóstol continúa la aplicación de su ejemplo personal. Cuando llegó a Corinto y anunció la palabra con la expresión de la debilidad humana. Su apoyo no estaba en el lenguaje teórico de la sabiduría humana, sino en la realidad del poder de Dios, que es el propio Cristo crucificado. En tiempos de Jesús, el talento significaba unos 35 kilos de metal precioso. Pero en la parábola presente, Jesús se sirvió de los talentos para figurar las capacidades que Dios distribuye a cada cual, y se conservó en adelante el sentido nuevo de la palabra. La manera de esperar el reino es trabajar para que se realice. El servidor que escondió su talento representa al flojo, al indiferente,
que coloca su fe entre los recuerdos de familia, al cobarde que nunca se arriesga a tomar iniciativas útiles para todos. Dios necesita de la cooperación de los hombres. Construimos con nuestra fe, construimos con nuestro trabajo, construimos con nuestra capacidad de comprender a los demás. Pero lo que se construye en la tierra no es lo definitivo. Por eso Dios dice: yo te confiaré más. La justicia del reino y la dignidad del hombre serán otras, y tan otras las riquezas que se repartirán. Se trabaja actualmente en lo poco, y Dios nos establecerá en lo mucho. ¿Tú sabías que cosecho donde no he sembrado? Aparentemente se nos presenta a Dios como un patrón que se aprovecha de sus obreros, pero cuando Dios exige del hombre, será porque a él le falta, o más bien, para que el hombre se supere. Dios no acepta que seamos mediocres. Este dueño exige, no aplasta al hombre, como lo pretenden los ateos, sino que lo obliga a levantarse. Confiar en Dios es también confiar en nosotros mismos. Dios me ha encomendado muchas capacidades para bien de los demás, y mientras acepte tomar responsabilidades sin temor a las críticas o al posible fracaso, se me confiará más todavía, pues son muchos los que no hicieron fructificar su talento. Seguramente que algún día me tocará desempeñar un cargo para el cual yo no soy el más capacitado, pero si los más capacitados se corrieron, quítenles el talento y dénselo a otros. En la parábola, un señor despótico y cruel obliga a sus siervos a hacer lo posible para duplicar la enorme riqueza que él ya posee. El tercer siervo, en quien el Señor había depositado la menor confianza, se resiste, pues sabe que su fortuna había sido adquirida por medios fraudulentos, y paga caro por su insubordinación. Su visión de la realidad le impidió hacer lo que sus compañeros de servidumbre realizaron. No quiso actuar según como su patrón le había pedido, sino según su parecer. Y por eso paga caro su desobediencia. Señor, envía sobre mi vida la luz de tu Santo Espíritu, porque quiero serte fiel en lo poco, porque quiero serte fiel en lo mucho, porque quiero serte fiel en todo. Que la luz de tu Espíritu Santo ilumine mi camino, porque quiero caminar según tus preceptos, Señor. Gracias, Padre. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.